¿Qué tal? Vamos a comenzar con este problema de mecánica analítica que nos pide determinar las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador A, en este de aquí, y la tensión desarrollada en el cable BC que se usa para sostener el bastidor de acero. Este de aquí va a ser el bastidor de acero. Queremos calcular cuál es la fuerza que se está ejerciendo o que está ejerciendo el cable BC, este de aquí, y lo que sucede con la reacción. Entonces, las reacciones aquí en este punto A. Vamos a ver más o menos aquí lo siguiente. Vamos a sobreescribir sobre la misma figura con este color. Y podemos darnos cuenta de lo siguiente. Esta carga y este momento que aparecen acá, este momento y esta carga de 60 kN están haciendo que el bastidor tienda a irse en esta dirección. La carga hace que se mueva para acá, mientras que el momento está torciéndolo hacia acá. Eso quiere decir que este cable se está utilizando para contrarrestar estas fuerzas que aparecen aquí. Si esto quiere irse hacia abajo, obviamente por la reacción que se va a generar aquí, esto va a intentar jalarse hacia arriba, debido a que hay un centro de movimiento o un pivote en este punto de aquí. Al mover todo esto de esta manera, por inercia, esta parte va a ir para arriba. Eso quiere decir que si esto está jalando el cable, la reacción que ofrece el cable debe ser en el sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza BC va a estar dirigida de aquí para acá con respecto a las cargas que nosotros tenemos acá. Entonces, aquí vamos a tener desde este punto hasta esta parte de acá la fuerza BC. Luego, vamos a tener que en este pasador vamos a tener dos reacciones. Una reacción que va así, bueno, la vamos a proponer en ese sentido, que la vamos a llamar RAY. Y otra reacción que va en el sentido X o en el eje X, que la vamos a llamar RAX. Entonces ya tenemos las fuerzas que nosotros queremos determinar. Vamos a buscar FBC, RAX y RAY. Sin embargo, aquí tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, que esta fuerza BC actúa sobre todo el cable. Está actuando a lo largo de toda la línea de acción de este cable de aquí. Entonces eso quiere decir que va a salir desde aquí hasta acá. Ese sería FBC. Por este lado nosotros vamos a tener su componente en Y, que obviamente pues tiene que apuntar hacia abajo, de esta manera, y su componente en X, que es la que va a apuntar de esta manera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si a este de aquí le llamamos FBC, que es esta de aquí, a esta nosotros le podemos llamar FBC, pero en el eje X, vamos a poner aquí, perdón, en el eje Y, esta de acá, aquí, FB, más delgado el color, ese sería FBY, y esta de aquí sería FBX. Bien, entonces con esta información lo que nosotros podemos hacer es calcular o descomponer esta fuerza FBC en sus dos componentes, una que va hacia abajo y una que va hacia la izquierda, y la podíamos traslapar simplemente subiendo esta fuerza de aquí. Podemos decir que está actuando como otra fuerza que aparece acá, mientras que esta está actuando sobre este punto de aquí. Entonces, con esta información nosotros podemos proceder y hacer el análisis correspondiente. Entonces, ya que tenemos descompuestas estas dos fuerzas, pues ahora nos haría falta darles alguna magnitud. Entonces, otra vez, por semejanza de triángulos, aquí tenemos un triángulo pequeño que nos dice que este mide 5, este 4 y este 3. Entonces, podemos decir que si 5 equivale de este lado 5 equivale al mismo lado FBC, pero ahora en fuerza, entonces vamos a tener que 3 equivaldría al lado que está acá, 3 con este de aquí, que sería FBX. Entonces, si aplicamos regla de 3, aquí nosotros tendríamos que FBX tendría que ser igual
a 3 por FBC dividido entre 5, que sería 3/5 de FBC. Si hacemos algo similar con la parte de FBY, tendríamos otra vez 5 equivale a FBC, entonces 4 debe equivaler a su lado parecido, que sería FBY. De tal manera que FBY tendría que ser igual a 4 por FBC dividido sobre 5, o sea, 4/5 de FBC. Ok, entonces ya aquí tenemos una primera aproximación de cómo podemos establecer esta fuerza y esta fuerza en función de FBC. Vamos a cambiar de lugar simplemente esta para hacer que sea un poco más visible que va a actuar sobre esta línea de acción. Bueno, simplemente vamos a volverla a dibujar aquí. Sería esto de acá. Recuerden que esto es componentes rectangulares, por lo tanto pues tiene forma de rectángulo. Ahora sí. Y pues esta de aquí también sería FBX. Y esta de acá FBY. ¿Okay? Entonces ya conocemos esta y esta en función de FBC, que es la que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, con esta información, pues ahora sí, vamos a tener que aplicar nuestras condiciones de equilibrio. La primera, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y analizamos en el elemento. Bueno, antes de eso, realmente tendríamos que generar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y lo vamos a generar de la siguiente manera. Voy a hacerlo por esta parte de aquí. Ya descomponiendo todas las cargas en los ejes horizontal y vertical, vamos a tenerlo de esta forma. Aquí tendremos la parte de arriba. Así. Y aquí tendremos la parte de abajo. Disculpen la tardanza, estoy procurando que quede más o menos a escala. Ok. Bien, entonces de aquí sale hacia abajo. Así. Entonces nos dice la instrucción que esta parte de aquí va a medir 3 metros. Aquí va a haber 1 metro. Y por acá debe haber otro.
Entonces aquí hay 1 metro, aquí hay 1 metro y acá debe haber también 1 metro, hasta aquí y hasta acá. Ahorita estamos generando lo que es diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a tener aplicada la carga, que son de 60 kilonewtons en esta sección de aquí. Aquí en este punto hay 60 kilonewtons. Por este lado estamos aplicando un momento en sentido de las manecillas del reloj de 30 kilonewton por metro. Y finalmente vamos a tener aquí dos fuerzas. Esta de acá, que es FBX, y esta de aquí, que sería FBY, que apunta obviamente hacia abajo, que es esta de aquí. Entonces vamos a anotar también aquí nuestras reacciones. RAY y RAX. Y nos dicen que hay una distancia desde aquí abajo hasta acá arriba de 3 metros. Ok, entonces con esta información ahora sí vamos a proceder a aplicar sumatoria de fuerzas en X y analizamos cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X y si vamos a considerar como el origen esta parte de aquí. Aquí sería el eje X y hacia acá sería el eje Y. Ok. Bien. Entonces, dada esta información, podemos proceder y decir que las fuerzas que están actuando en el eje X son FBX en el sentido hacia la izquierda, que es negativo, entonces sería menos FBX. Luego, RAX está actuando hacia la derecha, por lo tanto sería positivo, más RAX. Y eso sería igual a 0, porque son las únicas dos fuerzas que actúan en ese eje. Esta y esta y esta actúan en el eje Y este es un momento. Entonces de aquí podemos saber que RAX va a ser igual a FBX. Ahora, para poder encontrar el valor de esta, necesitamos obviamente de esta. Vamos a proceder, pero podemos hacer la sustitución, ya que RAX va a ser igual a FBX, y FBX quedamos que era igual a 3/5 de FBC. 3/5 de FBC. Bien, entonces ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? FBY, RAY y 60 kilonewtons. Entonces tendríamos hacia abajo está apuntando FBY, por lo tanto sería negativa, menos FBY. Hacia arriba está apuntando RAY, sería más RAY. Y finalmente menos 60, que son las que van apuntando hacia abajo. De aquí podemos sustituir porque FBY sabemos que es igual a 4/5 de FBC. Entonces tendríamos menos 4/5 de FBC más RAY igual a 60. Aquí tenemos dos incógnitas
Y nos estaría faltando entonces una ecuación para resolver, que sería la número 3. Para facilitarnos el estudio aquí, vamos a considerar los momentos, o vamos a hacer el cálculo de momentos a partir de este punto, del punto A. Por lo tanto, vamos a decir que la sumatoria de momentos alrededor del punto A, donde los momentos positivos son los que van en sentido contrario a las manecillas, debe ser igual a, y empezamos a hacer la definición de momento. Momento, recuerden, es igual a fuerza por distancia, pero siempre que esa distancia sea perpendicular. Vamos a dejarle abreviado perpendicular. Entonces, estas fuerzas, ¿cuál es su distancia perpendicular desde las fuerzas hacia el punto A? Pues 0, de ambas, de esta y de esta. Entonces, esas no cuentan, al menos para esta parte. Entonces, vamos a considerar la siguiente fuerza. Vamos a empezar por, primero, este momento. Ese momento es un momento en el sentido de las manecillas, por lo tanto debe ser menos 30. Ya es un momento, ya tiene unidades de momento que son kilonewton por metro, entonces solamente vamos a dejar menos 30. Luego vamos con este. Si nosotros aplicamos una carga aquí, toda esta parte, este segmento o esta sección, giraría en el sentido de las manecillas, por lo tanto debe ser menos 60 multiplicado por... ¿Cuál es la distancia que separa, la distancia perpendicular que separa 60 del punto A? Pues esta de aquí, 1 metro. Entonces sería 60 por 1. Después vamos con la siguiente, FBY. Ahora, como está puesta del otro lado, si nosotros consideramos este punto como el eje de pivoteo, si aplicamos FBY hacia abajo aquí, la haría girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto sería más FBY multiplicado por la distancia perpendicular que lo separa del punto A, o sea, 1 metro. FBY por 1. Y finalmente vamos a tener que FBX es la última fuerza. ¿Cuál es la distancia perpendicular que lo separa del punto A? 3 metros. Entonces, si aplicamos la fuerza aquí, esto va a tender a girar en sentido contra las manecillas. Por lo tanto, sería más FBX multiplicado por 3. Y ahora sí, esto debe ser igual a 0. Entonces, hacemos aquí las operaciones. Menos 30 menos 60 serían menos 90. Y hacemos la sustitución, porque FBY por 1 sigue siendo FBY, que vale 4 quintos de FBC. Entonces sería más 4 quintos de FBC. Más 3 por FBX, que FBX acá lo tenemos que vale 3 quintos de FBC. 3 por 3 quintos de FBC. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí nosotros podemos hacer estas operaciones. Este 90 está restando, pasa para allá sumando y tendríamos 4 quintos de FBC más 3 por 3 son 9 quintos de FBC. Igual a 0. Entonces, 4 quintos más 9 quintos serían 13 quintos. Perdón, igual a 90. Este 90 está restando, pasa a sumar. 13 quintos de FBC. Entonces, simplemente de aquí tenemos que despejar. Este 5 está dividiendo, pasa multiplicando, y este 3 está multiplicando, pasaría dividiendo. De tal manera que FBC va a ser igual a 90 por 5 sobre 13. Haciendo esta operación, nosotros vamos a tener que nos da un resultado de 34.6153 y vamos a analizar las unidades. Este es kilonewton por metro. Aquí los 60 libras, perdón, los 60 kilonewtons. Y este 1 es de los metros. Aquí también, pues obviamente esta no tiene unidades, pero aquí sería metros. Esta tampoco tiene unidades, pero aquí sería metros. Entonces eso quiere decir que si todo nos da en metros y todo está en kilonewtons, las unidades que obtendríamos acá serían
kilonewtons. Esa sería la primera respuesta. La fuerza FBC vale 34.6153 kilonewtons. Con esa información podemos calcular esta y esta. Entonces, RAX sería igual a este resultado de aquí multiplicado por 3/5. Esto por 3/5. Lo que nos da un valor para RAX de 20.7691 kilonewton. Y con eso podemos calcular también RAY, donde RAY sería igual a 60. Este está restando, por lo tanto tiene que pasar para el otro lado sumando. Y nos quedaría 60 más 4/5 por lo que vale FBC. Aquí obviamente 60 son kilonewtons. Y se hace la multiplicación. Ahí. Entonces RAY nos tendría que dar un valor de 4/5, bueno, 4 por 34.6153 entre 5, y a eso le sumamos 60, 87.6922. kilonewtons. Entonces con esta RAX y RAY podemos calcular la reacción RA, que va a ser igual a la raíz cuadrada de RAX al cuadrado más RAY al cuadrado. O sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado, dándonos un valor de 90.1181 kilonewton. Bien, entonces estos dos serían los resultados y pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente.